A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Llena de emociones, producto de la angustia por la búsqueda de la perfección musical y por la expresión de sus sueños y frustraciones. Así fue la vida de Héctor Berlioz, uno de los representantes del romanticismo en la música clásica. Nacido en medio de las guerras napoleónicas y presionado por su padre, Berlioz inició sus estudios pretendiendo ser médico. Pero pronto decidió romper con su familia y abrazar el pentagrama. Sus composiciones se caracterizan por lo apasionado de la melodía y por la claridad del hilo conductor. Su genio introdujo en el mundo de la música una íntima forma de sentir la creación. En la obra de Berlioz se conjugan la razón y la emoción, para deleite de los amantes de la buena música. Un día como hoy, Héctor Berlioz estaba siendo recibido por el silencio y por la nada. Las principales noticias del día. Titulares. En el caso Purga, Pablo Muentes y otros 8 procesados van a prisión preventiva. Contraloría del Estado examinará declaraciones juramentadas de jueces de la provincia del Guayas. Campaña Tú Decides busca reducir el exceso de velocidad en Quito. En política internacional, aborto y constitución. Los editoriales serán de Mauricio Gándara, México, penoso incidente. Simón Espinosa Cordero, Diabladas. Noticias del día. Caso Purga, Pablo Muentes y otros 8 procesados van a prisión preventiva. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, dictó prisión preventiva para 9 de los 12 procesados por presunta delincuencia organizada en el caso Purga. Medidas alternativas para 2 más y para uno de ellos arresto domiciliario por ser de la tercera edad. Fue el resultado de una maratónica audiencia de formulación de cargos en contra de las 12 personas que fueron detenidas la madrugada de este 4 de marzo del 2024. La diligencia comenzó cerca de las 21 horas del 4 de marzo del 2024 y se extendió hasta la madrugada del martes, cuando fue suspendida para ser retomada pasado las 18 horas y concluyó cerca de las 22 con la lectura de la resolución. Entre los investigados constan el ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes y la ex presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo. Contra ellos y otras 7 personas el magistrado dictó prisión preventiva, mientras que la esposa de Muentes y un funcionario de la Judicatura deberán cumplir medidas alternativas como la prohibición de salida del país. Y el juez Reinaldo Ceballos Cercado deberá cumplir arresto domiciliario y portar grillete electrónico por ser de la tercera edad. Además, ninguno de los procesados podrá enajenar bienes y tendrán sus cuentas bancarias congeladas. La instrucción fiscal durará 90 días. La Contraloría del Estado examinará declaraciones juramentadas de jueces de la provincia del Guayas. El Contralor General del Estado, Mauricio Torres Maldonado, anunció que máximo la próxima semana iniciará un examen de las declaraciones patrimoniales de 63 jueces de la provincia de Guayas y no descartó que esta misma acción se repita en otras provincias e incluso al ex asambleísta Pablo Muentes del Partido Social Cristiano. Indicó que hay 423 declaraciones juramentadas que han realizado los 63 jueces de la provincia del Guayas, que son de inicio, periódicas y final de la gestión. La autoridad de control explicó que en el examen se hace un análisis, un contraste de lo que presentan al inicio con lo que hay al final o lo que se hace al intermedio de la gestión, si se determina que hay aumentos o disminuciones en el patrimonio. Torres dijo que estaba previsto realizar exámenes a los jueces, pero que con el caso Purga es importante lo que se ha alertado y la Contraloría del Estado aportará al país con una investigación en lo que tiene que ver con los patrimonios. Recordó que en todo dinero que ingrese sin justificación ya se presume que hay un enriquecimiento ilícito.
Respecto de los exámenes patrimoniales a la Policía Nacional, el contralor Mauricio Torres indicó que ya hubo resultados y recordó que son 22 informes que no presentaron novedades y en 3 hubo indicios de responsabilidad penal que pasaron a conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Dijo que al momento se están realizando exámenes a las declaraciones juramentadas de los generales de las Fuerzas Armadas y los resultados se tendrían en los próximos 3 meses. Campaña Tú Decides busca reducir el exceso de velocidad en Quito. Tú Decides es una campaña de seguridad vial que implementa la Agencia Metropolitana de Tránsito para concientizar a los conductores de transporte público, comercial y particular sobre las consecuencias negativas de exceder los límites de velocidad. Hasta enero del 2024 se registra 47 siniestros de tránsito por superar la velocidad permitida, de los cuales 33 personas resultaron heridas y 6 fallecieron. Este tipo de impericia al momento de conducir se posiciona, igual que en años anteriores, como una de las principales causas probables de siniestros en las vías. Para el desarrollo del operativo preventivo Tú Decides, la AMT ubica en un sector en el que los conductores van a exceso de velocidad una patrulla, una ambulancia y una carroza fúnebre, componentes vivenciales de la actividad. Unos metros antes de la posición de los vehículos se encuentra un agente civil de tránsito, quien a través de un cinemómetro identifica al vehículo que respetó los límites de circulación. Él informa a sus compañeros y pocos metros más adelante detienen la marcha del automotor. Los servidores de la MT exhortan a que el conductor se baje y mientras recorren junto con él explican cuáles son las consecuencias de exceder el límite de velocidad. Mientras el infractor mira la patrulla, la ambulancia y la carroza, el servidor le indica que si no baja la velocidad, su vida corre peligro y su trayecto podría completarlo herido o fallecido. En la última aplicación del dispositivo Tú Decides, 45 conductores que circulaban a más de 130 kilómetros por hora y 6 conductores de transporte público que iban fuera del límite permitido fueron concientizados. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo María Belén Proaño, secretaria de Inclusión Social del Distrito Metropolitano de Quito, para hablar acerca de las jornadas que se vienen por el Día de la Mujer. Escuchemos qué es lo que dijo. Es así, estamos trabajando en una estrategia importantísima a propósito del 8 de marzo, dándole un poquito la vuelta a la discusión que comúnmente tenemos en torno a la conmemoración del Día de la Mujer y hablando un poquito de las tareas de cuidado y de cuidar a quienes nos cuidan. Esa es la apuesta que el municipio está haciendo este año. Es todo un concepto aquello, ¿no? El cuidado hacia los nuestros, una tarea que debería ser de ambos sexos, pero que incluso por temas ideológicos, culturales, son tareas que han caracterizado a la mujer. ¿Cómo se rompen estos paradigmas? ¿O cómo se equilibran las cosas? Bueno, lo primero que estamos haciendo justamente es levantar el conocimiento, poder hacer esta discusión colectiva de estas pequeñas cosas que suceden en la casa diariamente. Llevar los niños a la escuela, acompañarlos en los deberes, arreglar la casa, hacer la comida, acompañar a los enfermos, asistir a los abuelitos de alguna manera. Todas estas son pequeñas actividades que se desarrollan todos los días, sin las cuales la sociedad no funcionaría y que están a cargo de las mujeres. En el Ecuador, semanalmente, una mujer destina más de 32 horas al trabajo de cuidado no remunerado y lo considera una obligación. Un hombre cuando dedica menos de 9 horas a la semana para esas mismas actividades y cuando el hombre las hace, las considera una ayuda en el hogar. Es así la diferencia de la carga que tienen las mujeres de las tareas de cuidado respecto de los hombres y es de eso lo que queremos levantar en un día como estos. Reconocer que las mujeres estamos haciendo estas pequeñas labores sin las cuales no se sostiene la vida simplemente y poder tener esta discusión de cómo redistribuir estas cargas al interior de los hogares, pero también reconocer que el derecho a ser cuidadas también es por parte de quienes ejercen el cuidado y que desde la responsabilidad estatal y desde el compromiso municipal estamos construyendo espacios para cuidar a quienes nos cuidan. Las respuestas ancestrales a este tipo de debate ha sido, ¿no es cierto?, y todo esto entrecomillado, que el hombre va por el sustento de la casa. Pero resulta que en los últimos lustros o en las últimas décadas, la mujer también trabaja para
como se dice en términos castizos de nuestro país, parar la olla, ¿no? O sea, para dotar de lo económico al hogar. Entonces, ¿cómo lograr ese justo medio, ese equilibrio que debe darse en función de la colaboración de ambos sexos en términos de la familia, de la sociedad? Bueno, primero romper este paradigma de que quienes están haciendo sus actividades desde la casa no están haciendo nada o no están parando la olla. Está probado que la economía del cuidado tiene un aporte no solo simbólico, sino productivo en la economía. Hay un estudio que nos muestra que de cada $100 que se producen en el Ecuador, 20 vienen de la economía del cuidado. Es decir, sin estas actividades las otras no se podían dar. Hay una valoración dentro del Producto Interno Bruto que especifica que el 20% del Producto Interno Bruto del país viene de actividades de cuidado, que si bien no son pagadas, tienen un valor en la economía. Pero adicional a eso, cuando las mujeres hacen estas labores, están apoyando la producción o la reproducción de la vida. Es decir, tienen un valor, simplemente no se pagan. Solamente porque el mercado no las considera como actividades que deben recibir una remuneración, las consideramos como actividades no productivas. Sin embargo, son parte del esquema de producción. Y entender que estas actividades generan un valor productivo para la economía es valiosísimo. E inclusive invertir en sistemas que apoyen a las mujeres a las actividades de cuidado también es una parte de una inversión que puede tener efectos multiplicadores. Pongo algunos ejemplos. Cuando nosotros como sociedad invertimos en la economía de cuidado, dotando de servicios para cuidado de los niños a través de los centros de desarrollo infantil, de alguna manera estamos reproduciendo una inversión que va a tener resultados, tanto porque las mujeres van a poder descargar la carga de cuidados en estos centros de desarrollo infantil, como las inversiones que se generan. Es decir, cuando uno invierte en un centro de desarrollo infantil, está dándole trabajo a más mujeres porque son parvularias, son asistentes de este tipo de espacios, pero también le está dando la oportunidad a la mujer que deja a su hijo en este espacio para ir a buscar también un empleo formal. Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre la justicia contaminada por casos de corrupción. Veamos la nota. Realmente el caso Purga, el caso Metástasis, lo que han hecho es develar que hay unas estructuras internas en función judicial que no están actuando conforme lo que establece la ley, la Constitución, respecto del quehacer del juez. Y por lo tanto, pues esto lo que nos lleva es a tomar medidas que yo las he planteado en los últimos días, en las últimas semanas, indicando cuáles deberían ser los objetivos y los temas urgentes que tenemos que tratar, ¿no? Son temas que han sido relegados por más de 5 años, que no han sido abordados, y eso es lo que ha permitido que se alimente en el nivel en que se encuentra actualmente el sistema judicial, porque no se ha hecho la evaluación a tiempo. La evaluación lo que permite es excluir del sistema judicial a quienes han sido han estado actuando de manera reñida con la ley, pero para ello hay que incorporar un elemento importante, un componente que es el análisis de la probidad. Y también hay que revisar, obviamente, la calidad del funcionamiento, la calidad de la respuesta, la calidad del análisis jurídico que han hecho cada uno de los operadores de justicia en los casos que han conocido. Ese es un tema fundamental. Es cierto que no lo podemos resolver de la noche a la mañana porque estos son procesos que se tienen que hacer. Se requiere hacer revisión de una cantidad de causas que no es menor. Fíjese que solamente en garantías jurisdiccionales entre el año 2017 y el año 2023 tenemos alrededor de 100,000 garantías jurisdiccionales, ¿no? Y a estas hay que aplicarles los estándares que además han sido ya ratificados por la Corte Constitucional, porque no es que no estaban en la ley, sí estaban, pero se acostumbraron a abusar. La Corte Constitucional nos pone algunos parámetros y tenemos que revisar esos parámetros en todas las garantías jurisdiccionales. Estoy hablando de acciones de protección, habeas corpus, medidas cautelares, en donde se ha liberado a gente que estaba sentenciada, en donde a través de una medida cautelar se ha dejado sin efectos procesos judiciales de carácter penal. Entonces, son las tareas que el Consejo de la Judicatura tiene que asumirlas de manera urgente e irle dando resultados al país.
Yo estoy empeñada en aquello y tenga la plena seguridad del Ecuador que en los siguientes días ya vamos a plantear la metodología, las resoluciones para empezar con estos procesos. Igualmente, hay que cambiar control disciplinario. Eso. Hay que cambiar control disciplinario de los jueces. Ya vamos a la parte externa del control que tiene el Consejo de la Judicatura, pero hablemos un poco de lo interno que tiene que también depurar el Consejo de la Judicatura, porque resulta que funcionarios del Consejo de la Judicatura, por ejemplo, la señora Mercedes Villarreal, que fue la persona que seguro recibió alguna información y logró evadir a la acción de la justicia en el caso Purga y Fugar, era en su momento una funcionaria importante del Consejo de la Judicatura en Guayas. Así es. Mire, en control disciplinario hay la posibilidad de seguir los casos de manera particular, es decir, cuando existe una falta que cometa un juez, un operador de justicia, se hace una investigación y luego se realiza un sumario si es que se encuentran elementos. Lo que ha estado mal funcionando es que sí existen denuncias contra los jueces, sí existen denuncias en contra de los operadores de justicia que han actuado mal, pero control disciplinario ha actuado de manera discrecional y beneficiando a unos. Por eso es que yo siempre he reclamado, cuando he estado en el Pleno del Consejo de la Judicatura, que a nosotros nos llegan unos casos que son los de menor envergadura, es decir, también en control disciplinario se ha aplicado, juzgamos a los casos de menor relevancia, ¿no? Y los grandes casos de mucha relevancia se archivaban en las provincias. Imagínense que se archivaban inclusive teniendo declaratorias previas que determinaban que ciertos jueces, ciertos fiscales y otros operadores de justicia, como los defensores públicos, tenían una declaratoria previa dictada por un juez. Claro, aún así se han archivado. Esto es una falta gravísima. Yo ya lo he planteado en el Pleno del Consejo de la Judicatura, que primero esos casos tienen que ser considerados falta gravísima de los directores provinciales que los manejaron. Pero en segundo lugar, tenemos que hacer de esos casos una declaratoria de nulidad para todos aquellos que no estén prescritos, retomarlos para sancionar a los operadores de justicia. Entonces, la tarea del Consejo de la Judicatura está acumulada. Ya hay que empezar a despachar, pero desde una perspectiva diferente, no desde la perspectiva de un control disciplinario selectivo que era encubridor de los grandes casos y que le llegaban al Pleno del Consejo de la Judicatura las faltas mínimas, las faltas por atrasos, apelaciones por inasistencias de algunos funcionarios de menor nivel, y los casos de los jueces se archivaban en las provincias. En Impacto Informativo, César Serrano, director de la Asociación Nacional de Prestadores Externos de Salud, habló sobre el incumplimiento de pagos que tiene el IES con ellos. Veamos la nota. Sí, la red privada complementaria de salud fue creada para ayudar a dar los servicios de los que carecían las unidades internas del Seguro Social. Dentro de la red privada complementaria existen prestadores de primer y segundo nivel de atención médica, que son los que yo represento. Estos prestadores de primer y segundo nivel son prestadores que cuentan con consulta externa, ambulatoria, en servicios de medicina general, ginecología, pediatría, cardiología, entre otras especialidades, además de dar servicios de imágenes, rayos X, laboratorio clínico y farmacia. Es decir, estamos hablando de hospitales, centros de salud, algo así. Centros médicos, sí, de consulta externa. Ya existe también los prestadores de tercer y cuarto nivel, que esas son las clínicas privadas, y los prestadores para enfermedades catastróficas, con problemas oncológicos y de diálisis, que esas son las unidades de diálisis, y los prestadores oncológicos como Solca. Ya, pero esos no están dentro de esta asociación. No. ¿Y cómo era la modalidad contractual? ¿Cómo era la modalidad de pagos con los prestadores que usted representa? Bueno, dentro de cada convenio que un prestador externo firma con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, existe una normativa vigente
y la normativa anterior, que era el Acuerdo Ministerial 091, y la actual es la 0140, en la cual estipula que todo el proceso de remitencia de los planillajes por los servicios prestados, proceso de auditoría tanto médica como financiera, y el pago de los haberes tiene un plazo no mayor a 90 días. Lastimosamente, desde el gobierno anterior, desde la administración anterior, pues estos plazos se han venido incumpliendo a tal punto que llevamos prácticamente 12 meses sin recibir un pago por prestaciones de servicio. Hasta el mes de marzo del 2023, las auditorías y todo el proceso administrativo se lo realizaba dentro de cada coordinación provincial. En marzo del 2023, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social firmó un convenio con la empresa pública Innovativa para que sea esta empresa la que realice la auditoría. Lastimosamente, todos los procesos de enero hasta el mes de junio, que fue cuando nos dieron esta nueva información, esta nueva directriz para las auditorías, ya se habían ingresado a las coordinaciones. Entonces, los prestadores, teniendo ya esos 6 meses de servicio presentado planillaje, tuvimos que retirar esa información de las coordinaciones provinciales, adaptarlas a la plataforma digital de la Innovativa, y recién más o menos en julio, agosto del año 2023, poder empezar a subir información del mes de enero. Nos indicaron que esta nueva plataforma digital iba a agilitar todos los procesos, tanto de auditoría como de los pagos. Lastimosamente, estamos ya empezando el mes de marzo del 2024, y únicamente se nos ha permitido subir información de enero 2023 a mayo 2023. Y aún así, teniendo toda esta información subida, si llega a un 3, 4, quizá un 5% de auditoría, es mucho. El resto de los prestadores no han sido auditados, por lo cual el IES técnicamente no mantiene una deuda, mientras que los prestadores tienen una deuda de enero hasta la fecha con todo su personal, con todos sus proveedores. Es decir, en buen romance, ustedes trabajaron, cumplieron con el contrato, le dieron el servicio, presentaron las planillas, ¿verdad? Pero después hubo que rehacer todo este proyecto, este trámite administrativo donde se perdieron otros 6 meses. Estoy haciendo cuentas. Entonces, aquí hay impagos por lo menos 1 año de planillas. Sí, exactamente. Más o menos, ¿en cuánto se puede cuantificar lo adeudado? Mientras no esté auditado, pues obviamente el valor es un valor aproximado en base al histórico por las prestaciones externas, en lo que se refiere a consulta externa, consulta ambulatoria. Eso estamos hablando nosotros de una deuda aproximada de unos 360 a 380 millones de dólares. Es un número importante, ¿eh? Sí, eso sin incluir las prestaciones de las otras ramas, que son las hospitalarias, que son las clínicas de diálisis y Solca, pues entonces ahí sí el monto sube dramáticamente, pero por el tema de consulta externa y todos los servicios que conllevan durante la consulta externa, la deuda llegaría a unos 380 millones de dólares. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. Aborto y Constitución. Resulta muy delicado abordar temas que de alguna manera se refieren a decisiones que se adoptan o posiciones que se sostienen en torno a temas como la muerte asistida o el aborto. Una discusión que pone en entredicho, por una parte, principios que se originan en cosmovisiones religiosas que son absolutamente respetables, tanto como aquellas que desde una perspectiva distinta defienden la libertad de opción del individuo respecto de algo tan personal e íntimo
como la vida y la muerte de cada uno. Hace poco, el país y particularmente la ciudad de Quito se vio desgarrada por una polémica en torno a este tema que llegó incluso hasta expresiones groseras y descomedidas por la decisión de la Corte Constitucional acerca de la capacidad de cualquier persona que esté en una situación extrema, sin alternativas que le puedan ofrecer alguna posibilidad de una mejoría, y que además esté sufriendo dolores y deterioro de sus capacidades cognitivas y físicas, pueda optar, si así lo quiere, con la necesaria asistencia profesional para poder morir. Mucho se discutió y argumentó acerca de la dignidad como valor decisivo, sea para la vida o la muerte. Al final del día, la Corte resolvió a favor de la demanda, con lo que la muerte asistida quedó garantizada como un derecho personal. Aspectos como la objeción de conciencia de un médico, tan personales y respetables como el derecho a morir de cada individuo, se deberán tomar muy en cuenta al momento de reglamentar los procedimientos. Existe todavía mucha resistencia en torno al carácter divino de la vida humana, debate en el que no cabe centrarse, pues de inicio no se llegará a ningún lado, con los creyentes sosteniendo, pues por eso lo son, a ultranza el punto de vista religioso, que desde esa perspectiva es totalmente válido para quien así lo cree. Y ciertamente nadie tiene por qué intervenir en su decisión personal de que a él no se le asista para morir, pues en el ámbito religioso tal decisión conduciría a la condena de su alma. No se entiende muy bien por qué alguien que probablemente no comparte esa cosmovisión deba someterse a las creencias de otro si no tiene expectativas de una otra vida que podría verse afectada por su opción individual de morir de acuerdo a su personal criterio de dignidad. Si esta discusión fue enconada y a momentos insidiosa, agresiva e irrespetuosa, lo ha sido mucho más la que hace referencia al aborto, como una decisión tomada por la gestante a su personal criterio y albedrío. Ciertamente es un campo mucho más complejo al estar involucrados más aspectos que la mera decisión de una persona sobre su vida. Otra vida está en gestación y en su concepción ha actuado también otra persona, parte de la cual está en esa vida que crece. Nuevamente están a flor de piel las sensibilidades y posturas en favor del derecho de la gestante a decidir por sí y ante sí la interrupción forzada de la gestación. Existen una multiplicidad de criterios para entre quienes aceptan el aborto establecer su legitimidad. Un ámbito generalizado de acuerdo en ese segmento es el de aceptar la validez legal del aborto por violación, ante el probable rechazo de la propia madre al niño concebido en tal circunstancia. Asimismo, el riesgo de vida que el feto puede significar por causas médicas para la gestante es otro ámbito de concordancia para la aceptación del aborto. También, cuando es previsible que el niño pueda sufrir por causas genéticas o por afectaciones químicas o radioactivas durante la gestación, graves daños genéticos que le signifiquen la imposibilidad de una vida normal. Se discute también alrededor del momento hasta el que es aceptable el aborto, condicionándolo a la posibilidad de que el nonato pueda eventualmente sobrevivir por su cuenta, siendo esta una barrera que no se podría franquear. Finalmente, están quienes dejan al exclusivo criterio materno el decidir la suspensión del embarazo. El Parlamento francés acaba de elevar a nivel de garantía constitucional la capacidad de la mujer para decidir como estime conveniente si termina su embarazo a través de un aborto. Es el primer país del mundo que ha elevado a ese rango al aborto, sea por la razón que sea.
Expresamente se han hecho menciones a la necesidad de asegurar tal derecho a través de una reforma constitucional, por otra parte, ampliamente apoyada en el Parlamento, tras las decisiones adoptadas por la Corte Suprema en los Estados Unidos, que había dado marcha atrás en la libertad que fue establecida para el aborto dentro de márgenes temporales por la sentencia de Roe y Wade, que trasladó la legislación sobre el tema del nivel nacional y federal al estatal, tras anular la referida sentencia en 2023. La reversión ha traído la prohibición total al aborto en 14 estados y severas limitaciones que lo han convertido en casi impracticable en bastantes más. Al consagrarse el derecho al aborto al nivel de la Constitución, se lo blinda, pues requiere de una mayoría de 4/5 partes en el legislativo para poder derogar. Aquí cabe una reflexión que resulta interesante y que resulta totalmente válida ante una realidad que se está produciendo. En Europa, el tema del aborto choca ante el preocupante problema demográfico que se está viviendo, con un acelerado crecimiento de los ancianos y jubilados frente a la caída de la natalidad, lo que arroja sombras sobre el futuro no lejano del continente. Las perspectivas del estado de bienestar europeo, por efecto de aquella misma aritmética de cada vez menos niños y de más años de vida, ha logrado que deje de estar en sus manos su futuro. Con cada año que pasa, la necesidad de quienes se hagan cargo del cuidado de ancianos, de los duros trabajos ya no aceptados por los nativos, de los que reconstruyan la base de la pirámide de la seguridad social y de ese estado de bienestar tan admirado, es más acuciante y se enfrenta a su vez con un conflicto que es también creciente de naturaleza existencial, una realización de que Europa está dejando de ser. La única alternativa que tiene Europa ahora para cubrir estos espacios y estas vacantes que se están produciendo radica en la migración. Este fenómeno se está replicando en otros lugares como Japón, cuya expectativa es aún más dramática, pues se estima que para 2075 su actual población, 125 millones, caerá a algo más de 70 millones. China, que impuso a su brutal manera un frenazo a su natalidad con su política de hijo único, va camino hacia una realidad similar, con el agravante de una tradición histórica de infanticidio a las niñas al preferirse a los hijos varones. El aborto en China no tuvo nunca las restricciones que se dieron en Occidente en torno a lo religioso y a lo legal. El único continente que ha seguido creciendo a ritmos altos es África, mientras incluso Latinoamérica, que había mantenido altas tasas de natalidad, está estabilizando su población en una meseta de crecimiento muy lento. La India es otra excepción, pero sus limitaciones de espacio y recursos le ponen unas restricciones materiales que afectarán a su crecimiento. Ciertamente, asistimos hoy al choque conceptual de la economía, cuyos conceptos de desarrollo se fundan en el crecimiento permanente. Alterar esa premisa desmonta el discurso de un proceso que se había convertido en un verdadero mantra. La eventual meseta poblacional y más aún su descenso exige un nuevo enfoque para el que no estamos preparados. Las crisis locales similares que pueden haberse producido puntualmente en tiempos pasados son referentes reducidos y de escasa relevancia frente al problema de globalidad del presente. Muchas gracias. Editorial. México, penoso incidente, artículo de Mauricio Gándara publicado en Diario El Universo. Este es el segundo incidente diplomático que afronta el gobierno en sus 100 días de ejercicio y,
suponiendo que esos asuntos no desgastan en exceso la popularidad interna, sí lo hacen a nivel internacional. Del asunto del armamento ruso, cuyo destino final era que fuera usado por Ucrania contra la propia Rusia, en una operación organizada por los Estados Unidos y fracasada, principalmente por una confesión de parte de un funcionario de este último, por la que el gobierno ecuatoriano rectificó, no quiere decir que no hubo un error inicial que desgastó su prestigio. Sería perjudicial para el prestigio del Ecuador un segundo error, como el que está en ciernes por esta innecesaria ofensa a México al mencionar el deseo de apresar a un ex vicepresidente ecuatoriano en el local de su embajada en Quito. El que se diga que solamente se solicitó autorización no cambia mucho las cosas, y el tajante rechazo del presidente y la canciller del país norteamericano demuestra lo absurdo de la propuesta. El mandatario Andrés Manuel López Obrador dijo que México era un país soberano. La canciller calificó al pedido como un despropósito que sentaría un precedente y violaría la inmunidad diplomática. No sé, al momento sí hubo una respuesta escrita a la nota ecuatoriana. Luego aseguró que México continúa analizando el asilo al ex vicepresidente. Al escuchar y leer las declaraciones de las autoridades mexicanas, uno no puede dejar de preguntarse si las ecuatorianas creyeron que había alguna posibilidad de que México aceptara su propuesta, o si simplemente lo hicieron por razones de política interna para satisfacer al gran público. Extrañamente, en la nota a la embajada mexicana, la Cancillería la fundamentó manifestando que había recibido el pedido en ese sentido de la ministra de Gobierno, lo que daba la impresión de un cálculo político. Posteriormente se hizo alguna referencia a un pedido de los jueces de la Corte Nacional, pero estos deberían conocer que los tratados internacionales celebrados por el Ecuador forman parte de la legislación nacional, que los reconoce de nivel constitucional y que por tanto lo son la Convención de Viena, que consagra la inviolabilidad de los locales diplomáticos, y las normas del asilo contenidas en la Convención de Caracas de 1954. Y esperamos que México no quiera llevar más adelante este incidente, como lo hizo Ecuador cuando el secretario de Estado del Reino Unido habría amenazado a la embajadora ecuatoriana por el asilo concedido a Assange en Londres cuando estaba bajo libertad condicionada. Aunque el secretario de Estado lo negó, sin embargo, el Ecuador convocó a una reunión de la OEA que expresó su solidaridad con Ecuador. Y esperamos que esta ofensa infligida a México no lo inclinará a conceder asilo al ex vicepresidente ecuatoriano, que es un condenado por delitos comunes por los jueces ecuatorianos y por tanto no es un perseguido político. El gobierno de México no dejará de considerar el clima político que se vive en Ecuador por la lucha contra la corrupción en las esferas oficiales dirigida por la Fiscalía General. Artículo de Mauricio Gándara publicado en diario El Universo. Diabladas. Simón Espinosa Cordero. El señor doctor Fausto Murillo fue nombrado presidente del poderoso Consejo de la Judicatura en febrero de 2022, ver el artículo 179 de la Desconstitución de 2008. En este endemoniado 2024 seguía en el Consejo de la Judicatura como miembro estelar. La purísima Asamblea Nacional, empujada por los ciudadanos revolucionarios, los cristianos sociales, los adeneístas y otros sacristanes menores, se comieron vivo a Murillo, pese a que es grandote. Caníbales, ¿por qué? Los revolucionarios ciudadanos, porque están obsesionados con que su simpático líder, San Rafael, vuelva al país donde reinó a gusto. Toda pillería le sirve para este fin. Los sociales y cristianos, porque desde hace décadas se sienten dueños de la función judicial. ¿Acaso el señor presidente León Febres Cordero no mandó tanques de guerra a rondar la Corte Suprema de Justicia porque el presidente de ella, una persona docta y santa, había sido ilegítimamente elegido? Una diablada netanyahúdica. Los ateneístas, porque nuestro joven presidente reculó. Al principio estaba con Murillo, con la justicia, con la legalidad, pero luego su instinto de líder le dijo: no seas ingenuo, si no te unes a los diablos, te bloquearán todo lo que envías a la Asamblea. En Israel, nuestra vicepresidenta hizo las 14 estaciones del Camino de la Cruz para que su amigo no recule.
y nuestra Juana de Arco metastasió la revolución ciudadana y purgó el estómago social cristiano, y mostró que la nueva Santísima Trinidad, partidos políticos, narcos, función judicial, son el nuevo Ecuador profundo. El pueblo ha dado su cuota de hambre con las pandillas de jóvenes violentos y crueles. La clase media, rafaelita, empeñada en que Ecuador rece al Sagrado Corazón de Nicolás Maduro, y la clase alta, empresarial y mayamista tenga la narcofunción judicial. La noche en que maten a Diana Salazar, la tarde en que la Asamblea la destituya, Ecuador entrará o en un proceso de haitianización o en un proceso de militarización con pena de muerte. Singapur dio el ejemplo, y el espíritu de Fernando Villavicencio flotará sobre el caos. Simón Espinosa Cordero. Noticias internacionales. La Corte Suprema congela ley de Texas que permite a la policía arrestar a inmigrantes. La Corte Suprema bloqueó temporalmente una ley de Texas que permitía a agentes estatales detener a migrantes que ingresan a Estados Unidos desde México de manera irregular. En una orden firmada por el magistrado Samuel Alito, el Tribunal Superior impidió que Texas promulgara la ley hasta el 13 de marzo, dándole a la Corte el tiempo para revisar una solicitud urgente del Departamento de Justicia, el cual había argumentado que la ley alteraría el estado actual que ha existido entre el gobierno federal y los estados en el contexto de la inmigración durante casi 150 años. Sin intervención, la ley habría entrado en vigor la mañana del 10 de marzo. Aún no se sabe en cuál dirección podría inclinarse la Corte Suprema. En febrero, el gobernador de Texas, Greg Abbott, explicó: Los Estados Unidos de América y el presidente no saben cuántas personas han cruzado la frontera ilegalmente que están en la lista de vigilancia terrorista y nunca han sido vistas. La ley promulgada en diciembre por Abbott inmediatamente generó preocupación entre la Casa Blanca y activistas sobre la posibilidad de que aumenten los casos de perfil racial para un segmento de la población de Texas. La disputa es el último enfrentamiento entre la administración Biden y Texas sobre la aplicación de la ley de inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Trump y Biden listos para enfrentarse de nuevo en las presidenciales de noviembre. Para Nikki Haley, ex gobernadora aquí en Carolina del Sur, solo hubo una victoria sorpresa este supermartes en el estado de Vermont, pero no hubo discurso de victoria, aunque su campaña dijo que el personal estaba celebrando. No hubo comentarios públicos de ella aquí en Charleston, mientras Donald Trump declaraba acertadamente la victoria. No hubo mención alguna a Nikki Haley en el discurso de Donald Trump en la Florida. Él ha dejado atrás estas primarias, al igual que el presidente Joe Biden también. Ambos hombres ahora se dirigen firmemente hacia la elección presidencial, una repetición del duelo de 2020. Trump ha consolidado firmemente su papel como líder del Partido Republicano en este supermartes. Todavía no es el candidato de manera oficial, pero eso podría suceder dentro de una semana. Y lo mismo ocurre con Joe Biden. Ahora nos esperan 8 meses de campaña aquí en Estados Unidos. Y Joe Biden tendrá mucho trabajo por delante, porque las encuestas recientes muestran que Donald Trump puede ganar en noviembre. Philip Crowder, Euronews, en Charleston, Carolina del Sur. La Corte Penal Internacional emite órdenes de arresto contra 2 comandantes rusos. La Corte Penal Internacional emite una orden de arresto contra 2 comandantes militares rusos. Son Víctor Sokolov y Sergei Kobylash. Se les acusa de crímenes de guerra por atacar con misiles bienes civiles e infraestructura eléctrica ucraniana. Rusia no reconoce al tribunal, por lo que es poco probable que entregue a sus comandantes. Sin embargo, la orden envía una señal a los funcionarios rusos y limita su capacidad de viajar a nivel internacional.
El presidente Zelensky expresó el martes su agradecimiento por las órdenes de arresto. En marzo de 2023, el tribunal emitió una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin por crímenes de guerra, achacándole una responsabilidad personal por los secuestros de niños de Ucrania. Mientras, el presidente francés Emmanuel Macron, de visita oficial en Praga, mantuvo su posición sobre el despliegue de tropas occidentales en Ucrania y pidió a los aliados no ser cobardes ante una Rusia que se ha vuelto imparable. Y en Odessa este era el solemne entierro de los 5 miembros de una familia que murió en un ataque con drones rusos. El pasado fin de semana, aviones no tripulados impactaron contra un edificio de varias plantas, dejando una decena de muertos, entre ellos 5 niños. ¿Cómo son los drones navales que emplea Ucrania para atacar buques rusos en el Mar Negro? El ataque con drones navales contra un buque de guerra ruso, reivindicado el martes por Ucrania, es el último ejemplo del éxito del país en el uso de estos dispositivos marítimos. Los drones de control remoto Magura V5 empleados en ese ataque emplean tecnología existente ampliada para la guerra. La aeronave no tripulada está equipada con GPS y cámaras y tienen un perfil de radar muy bajo. La unidad secreta que los produce ha presentado su último modelo, el Drone Baby C, que puede transportar aún más explosivos para atacar objetivos mayores. Це дрон з новими значно покращеними рухідними властивостями і спроможностями, який точно зможе доставити корисне навантаження понад тонну на дистанцію понад 1100 кілометрів. Інші параметри я поки що не можу вам їх озвучувати, але ми притримуємося такої стратегії, що це має бути універсальна платформа, на якій ми будемо розміщувати і вже розміщуємо дуже цікаве озброєння. Los drones, que cuestan cientos de miles de euros, pueden hundir buques de guerra por valor de muchos millones. Y no solo han ayudado a Ucrania a proteger su costa del Mar Negro, sino que también han elevado la moral nacional. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos,
desde nuestro estudio principal, y en el de Arena Telesucesos es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.